Has malgastado más noches de las que tu memoria se atreve a admitir, y lo sabes, no te molestes en negarlo. Te has acostado incontables veces sintiendo un vacío frío en el pecho, con esa punzante convicción de que el día que acaba de terminar fue solo otro eslabón roto en una cadena de días sin rumbo, sin propósito, sin alma. Y sin embargo aquí estás, una vez más, haciendo lo mismo, esperando que algo cambie sin mover un solo músculo. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Cuántos días vacíos más necesitas para despertar? La mente humana es un campo de batalla antiguo donde los ecos de guerras primitivas aún resuenan bajo la superficie pulida de nuestra vida cotidiana. Las guerras más brutales no han ocurrido fuera de nosotros sino dentro, donde se libran combates silenciosos entre lo que aspiramos ser y la voz agrietada de lo que creemos merecer. Esa lucha perpetua e invisible se libra en los rincones más oscuros del inconsciente, donde habita el arquetipo del saboteador interno, donde la culpa se disfraza de humildad y el miedo se maquilla de prudencia. Es en ese terreno fangoso entre neuronas y memorias heridas, donde el yo verdadero y el yo condicionado se enfrentan en un duelo interminable. Esa guerra interna, silenciosa y visceral, está tejida con hilos de experiencias no resueltas, de heridas emocionales mal cicatrizadas, de silencios prolongados que se convirtieron en cárceles mentales. Es esa guerra la que cada noche, sin importar cuán cansado estés, te obliga a mirar el techo con los ojos abiertos, sin parpadear, mientras una parte de ti suplica una tregua. No hay villano externo en esta historia. No hay una figura externa que te haya arrastrado hasta este punto sin tu consentimiento. Es una guerra civil del alma, donde cada decisión no tomada, cada impulso ahogado, cada verdad postergada, construyó una sombra más grande, más espesa, más invasiva. Esa sombra no llegó de la nada, la alimentaste cada vez que preferiste la estabilidad ficticia del caos conocido, al abismo incierto pero liberador de la transformación verdadera. Esa comodidad anestesiante que tanto defiendes no es otra cosa que miedo crónico disfrazado de lógica. El caos conocido por destructivo que sea, te resulta familiar y el ser humano en su programación más primitiva, prefiere lo predecible a lo desconocido, incluso si lo predecible lo está matando lentamente. Por eso repites, por eso no avanzas, porque esa sombra que arrastras no es un ente ajeno, es la suma de cada renuncia, cada evasión, cada vez que elegiste el silencio en lugar de la confrontación. La sumisión emocional en lugar de la autenticidad brutal. Pero esa sombra también es la clave, lo que te destruye también puede redimirte, si te atreves a mirarlo de frente, sin filtros, sin miedo, sin maquillaje. Porque en esa sombra vive el mapa de tu redención. Y es que el ser humano tiene una atracción enfermiza por su propia destrucción, una fascinación inconsciente que nace de su programación más arcaica. Donde la supervivencia emocional a menudo depende de la repetición de patrones que alguna vez ofrecieron una falsa sensación de control. Hay una voz dentro de ti persistente como un eco atrapado en las paredes de tu mente, que susurra que no mereces nada mejor, que no importa cuánto lo intentes siempre vas a terminar en el mismo lugar. Esa voz tiene nombre, autoboicot, y opera desde las capas más profundas del subconsciente donde habitan las memorias emocionales que nunca fueron procesadas, solo archivadas en el silencio. El autoboicot no aparece como una amenaza clara. Se disfraza de lógica, de prudencia, de madurez incluso. Te hace creer que estás tomando decisiones racionales, cuando en realidad estás repitiendo respuestas condicionadas por experiencias pasadas que aún dictan tu presente. Es mentira. Es tu miedo hablando con voz grave, con autoridad, con la máscara de la sabiduría. Es la voz que aprendiste a escuchar cuando eras vulnerable, cuando necesitabas protección emocional, cuando decidiste que era más seguro no desear que enfrentar la posibilidad de la pérdida. Y así, cada vez que sueñas, esa voz te recuerda que soñar alto puede significar caer más fuerte. Por eso a veces, por evitar la caída, eliges no subir. Por no enfrentar el vértigo de vivir intensamente eliges sobrevivir pasivamente. Te vuelves una sombra de ti mismo, un reflejo opaco que cumple con todo, que sonríe sin sentir, que responde sin presencia, que se mueve por inercia en un mundo que exige autenticidad pero recompensa la obediencia.
Te conviertes en un fantasma funcional, atrapado entre el deseo de romper con todo y el miedo a quedarte sin nada. Y en ese vaivén emocional el alma se duerme, el cuerpo resiste y la vida pasa. Vivimos hipnotizados por narrativas que no cuestionamos. Narrativas culturales, familiares, generacionales, que nos dicen que el cambio requiere años, que sanar es un proceso eterno, que crecer duele tanto que mejor no moverse. Y sí, puede ser cierto en parte. Pero también es cierto que una noche basta, una sola, una noche de verdadera lucidez, de confrontación interna sin anestesia, una noche en la que las defensas mentales se derrumban y quedas cara a cara con tu verdad más cruda. Una noche donde te desnudes emocionalmente sin miedo, donde el silencio no sea evasión, sino escucha activa. Donde te sientes en el borde de tu cama, mires tu reflejo con los ojos húmedos y digas en voz alta lo que siempre ha estado ahí, esperando ser nombrado: estoy jodido, y si no hago algo, esta mierda no va a cambiar nunca. Esa noche, si no huyes, si no te traicionas, si resistes la tentación de volver a cerrar los ojos, puede redefinirlo todo. Porque el momento en que eliges verte con verdad, es el mismo en que dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en su editor. Esa noche no es mágica, es violenta, desgarradora, brutal. Pero también es el umbral hacia una libertad que nunca conociste, porque jamás te permitiste ser tú sin filtros. Y todo empieza ahí, en una noche que decides no repetir el patrón. En una noche que te atreves a vivir como nunca antes, despierto por dentro. El subconsciente humano es un archivo caótico y vasto, más parecido a una biblioteca de pesadillas que a un repositorio ordenado de experiencias. Allí no solo habitan traumas y creencias heredadas, habita también el lenguaje simbólico que define tu percepción del mundo. Cada recuerdo distorsionado, cada palabra cargada de emoción reprimida, cada silencio doloroso, se imprime como una huella profunda en tu red neuronal y se transforma en una orden silenciosa que condiciona tu comportamiento. Tus monstruos no son entidades ajenas, son manifestaciones internas de conflictos no resueltos. Son partes de ti que quedaron atrapadas en algún momento de tu historia, congeladas en una reacción emocional que nunca encontró expresión ni cierre. No son los monstruos externos los que más daño hacen, sino los que tú mismo alimentas a diario con decisiones inconscientes. Decisiones que tomas desde lugares de miedo, de inseguridad, de carencia, sin darte cuenta de que cada elección repetida refuerza el mismo circuito mental que te mantiene atrapado. Las huellas que dejó ese padre ausente no son solo un recuerdo, son mapas que sigues sin cuestionar. Las exigencias de esa madre no son solo frases del pasado, son voces interiores que hoy se expresan en tu autoexigencia destructiva. Aquella relación tóxica no terminó cuando se fue la persona, continúa viva como una narrativa que dice que amar duele, que entregarte es peligroso, que mostrarte es exponerte a la destrucción. El subconsciente no discierne entre verdad y mentira, entre lo sano y lo tóxico, solo repite. Como un programa mal escrito, ejecuta una y otra vez las líneas de código emocional que absorbiste sin darte cuenta. Y tú te repites a ti mismo, no porque quieras hacerlo, sino porque no has aprendido a hackear ese sistema, a interrumpir el patrón, a introducir una nueva instrucción que rompa la repetición automática. No te conoces lo suficiente no porque no puedas, sino porque no te has atrevido a mirar en profundidad, porque mirar implica revivir, y revivir implica sentir. Y sentir, cuando estás lleno de dolor encapsulado, puede parecer insoportable. El autoconocimiento no es un lujo espiritual ni una moda de bienestar, es una urgencia existencial. No puedes redirigir tu vida si no comprendes desde dónde la estás conduciendo. No puedes transformar tu realidad si no entiendes cuál es la narrativa inconsciente que la está creando. Y para entenderte, tienes que desarmarte. Tienes que observarte sin juicio, con crudeza y compasión al mismo tiempo. Ver todas tus máscaras y atreverte a preguntarte qué había debajo de cada una. Miras tus decisiones pasadas con vergüenza o con ira, porque aún te ves con los ojos de la rigidez, con la mirada de quien exige perfección y castiga el error. Pero eso no cambia nada. La verdad es que muchas de tus elecciones no fueron errores, sino actos desesperados de una mente que intentaba protegerse con las herramientas que tenía.
Fueron estrategias primitivas de supervivencia emocional. No sabías hacerlo mejor. Ahora sí puedes, pero no basta con saberlo, tienes que integrarlo, sentirlo, aceptarlo. Y para eso necesitas dejar de esperar el momento perfecto. Porque el momento perfecto es una trampa sofisticada del ego, una ilusión elegante que te mantiene inmóvil. Nunca va a llegar. El ahora es lo único real. O decides esta noche, ahora, romper la narrativa, interrumpir el bucle, detener el guión repetido, o seguirás soñando con una vida que jamás se atreverá a existir. Porque no hay espacio para lo nuevo en una mente que solo repite lo antiguo. La claridad es un cuchillo afilado, corta con precisión, pero también expone lo que no quieres ver. Ver quién eres en realidad, sin filtros, sin excusas, puede ser un acto de violencia simbólica, una demolición de tu personaje construido. Por eso muchos prefieren mirar hacia otro lado. Porque la sombra, aunque oscura, es familiar. Pero el precio de evitar esa mirada es altísimo, una vida sin sentido, una existencia reciclada, un destino que no fue elegido, sino aceptado por defecto. Hay algo profundamente adictivo en el drama emocional, una compulsión que va más allá de lo racional y se enraiza en las zonas más oscuras de la psique. No es solo repetir las mismas historias con distintas personas, es un intento inconsciente de reescribir un guión interno que quedó abierto, inacabado, traumático. Buscas redención en quienes no pueden ni siquiera ofrecerte comprensión, porque en el fondo estás reviviendo vínculos primarios. Estás intentando sanar desde el presente, heridas del pasado con herramientas que no funcionan, repitiendo escenas como si la repetición pudiera corregir lo que alguna vez dolió. Pero esa necesidad no es consciente, es una memoria emocional incrustada en el sistema límbico que sigue pidiendo resolución aunque el contexto haya cambiado por completo. Somos criaturas de hábitos sí, pero también somos prisioneros de guiones emocionales heredados. Cuando te sientes atraído por lo que duele, lo que lastima, lo que te hace perderte en ti mismo, no es masoquismo, es familiaridad. La mente prefiere lo conocido aunque sea tóxico, porque lo asocia con pertenencia, con identidad, con hogar. Así, tú mismo te conviertes en arquitecto de tu cárcel, diseñando barrotes invisibles con tus propias creencias limitantes. Esa tristeza que arrastras como una segunda piel no es el resultado de un mundo cruel, es el reflejo de tu propia desconexión. Te fallaste al ignorar tu intuición, al no validar tus emociones, al no ponerte como prioridad. Te fallaste cada vez que silenciaste tu voz interna por miedo al rechazo, al abandono, a no ser suficiente. Te fallaste al asumir responsabilidades emocionales que no eran tuyas, al cargar con culpas heredadas, al convertir la adaptación en una forma de traición personal. Pero aquí está lo brutal y lo bello, eso puede cambiar. No a través de afirmaciones vacías o de positivismo tóxico. Cambia a través de la conciencia despierta, del dolor asumido, del acto radical de responsabilizarte sin culparte. Cambia con una decisión firme, una que no nace del impulso sino de la comprensión profunda de tu hartazgo existencial. Cambia cuando ya no soportas la incoherencia interna, cuando el ruido mental se vuelve insoportable, cuando la ansiedad matutina se convierte en un grito del alma que te exige coherencia. Cambia cuando los domingos vacíos dejan de ser soportables y la nostalgia se convierte en urgencia. El cambio ocurre cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a construirte desde dentro, aunque el miedo grite que no vas a poder. Porque el miedo no desaparece, se transforma cuando lo abrazas, cuando lo miras a los ojos y lo nombras. Y al hacerlo, deja de ser un muro y se convierte en impulso, en brújula, en un aliado salvaje que te guía a través del fuego hacia la versión más íntegra de ti mismo. Quizás pienses que todo esto es demasiado filosófico, que la vida real no funciona así, que tienes cuentas por pagar, hijos que cuidar, un trabajo que detestas pero necesitas. Y es verdad, la vida es dura, pero esa dureza no justifica una existencia vacía. Lo que muchas veces llamas realidad es en el fondo una construcción psicológica de tus límites aceptados, una narrativa aprendida de resignación colectiva. La rutina no es solo cansancio físico, es una anestesia emocional autoinducida. Y el problema más profundo no es tener que hacer lo que no quieres, sino haberte convencido de que no puedes cambiarlo.
Eso es lo verdaderamente devastador, la creencia arraigada de que estás condenado a repetir lo que te destruye. Pero también es cierto que tú decides cómo vivirla. Esa elección no siempre se presenta como una gran revelación. A veces es una rendición silenciosa a la verdad. Una rendición que no te debilita, sino que desactiva todas las máscaras con las que has caminado por años. Puedes ser víctima de tus circunstancias, repetir patrones heredados, justificar tu parálisis con razones legítimas, o puedes convertirte en creador de oportunidades desde el acto más pequeño. Desde un pensamiento disruptivo, desde una incomodidad que ya no puedes seguir ignorando. Todo eso empieza con una noche. Una noche en la que eliges dejar de dormir en automático, en la que apagas el teléfono, te sientas contigo mismo, y sin distracciones, sin anestesia emocional, te dices con toda brutalidad: esta versión de mí tiene que morir para que otra pueda nacer. Y esa frase no es simbólica. Es literal, porque hay partes de ti que si insistes en conservar, te arrastrarán hasta el fondo de una vida que nunca fue tuya. La transformación real es incómoda, violenta, desconcertante. No es glamorosa, no es lineal, no se ve bien en redes sociales, no cabe en frases motivacionales ni en fórmulas de coaching. Implica perder amigos que ya no están en tu frecuencia emocional. Implica romper vínculos construidos sobre pactos inconscientes de dolor compartido. Implica llorar en silencio por versiones tuyas que ya no volverán. Implica desmantelar tu identidad como quien quita una a una las capas de piel que se han convertido en prisión. Pero también implica libertad, la libertad de habitarte sin culpa, la paz de caminar sin justificarte, la claridad de entenderte sin mentirte, la fuerza que nace no de imponer nada, sino de sostenerlo todo. Y una alegría profunda, visceral, serena, que no viene de lo que logras, sino de saber que por fin estás viviendo como debiste haber vivido desde el principio, con verdad, con coraje, con integridad emocional. Y todo eso puede comenzar en una sola noche. Haz esa llamada, escribe esa carta, di esa verdad, termina esa relación, lanza ese proyecto, haz lo que has postergado por miedo, por flojera, por costumbre. Pero antes de hacerlo, detente un segundo y pregúntate, ¿por qué lo has postergado tanto? No es pereza, no es falta de tiempo. Es el peso psicológico de una identidad que aún está atada a versiones antiguas de ti mismo. La procrastinación en muchos casos es una manifestación de un conflicto interno no resuelto, el deseo de cambio contra el temor a lo que ese cambio podría destruir dentro de ti. Porque cambiar no es solo construir algo nuevo, es también demoler lo que sostenía tu sentido de pertenencia aunque fuera falso. Esa acción que hoy parece mínima puede estar en guerra directa con una parte de tu mente que asocia lo nuevo con el peligro. Esa resistencia invisible es el eco de experiencias pasadas donde el riesgo significó dolor. Por eso cada decisión que pospones no es solo un acto racional, es un campo minado emocional. Y atravesarlo requiere más que voluntad, requiere reprogramación interna, una decisión consciente de renunciar a la protección que te daba vivir reducido. Porque cada vez que eliges no actuar refuerzas la narrativa de que no eres capaz, de que no puedes, de que no mereces. Y esa narrativa es la prisión más efectiva que puede construir la mente humana. No necesitas un año ni un mes, ni siquiera una semana, porque el tiempo cronológico no es lo que cambia vidas, es el tiempo psicológico. Una sola noche de confrontación profunda, de mirar el abismo sin retroceder, puede reordenar tu sistema de creencias y cambiar por completo tu forma de habitarte. Esa noche puede marcar el inicio de tu renacimiento. No un renacimiento espiritual de eslogan, sino uno estructural, visceral, auténtico. Una noche en la que decidas no seguir el camino académico, predecible, seguro, sino el que nace de tu instinto, de tu hambre de verdad, de tu incomodidad existencial. Una noche en la que dejes de hacer lo que deberías para empezar a hacer lo que arde por nacer en ti, aunque no tenga forma todavía. Porque la verdadera sabiduría no se aprende en aulas. Se vive, se respira, se sangra, se cose a través de errores, de rupturas, de decisiones que te dejan temblando pero vivo. Y tú, aunque lo hayas olvidado, estás hecho para eso, para estar vivo, no solo funcionando. Para crear, no solo obedecer. Para arder,
no solo tolerar. Nadie va a venir a salvarte, nadie. No hay un guión escrito, nadie te debe una entrada triunfal a tu propia historia, eres tú el escritor, el director, el actor principal. Eres tú quien tiene que sentarse frente al espejo roto de su pasado y decidir qué fragmentos usar para reconstruirse. Tienes que decidir qué historia vas a contar, la de alguien que se rindió sin intentarlo, víctima del miedo que heredó. O la de alguien que en una noche cualquiera decidió con furia sagrada y ternura salvaje que era hora de cambiarlo todo. Porque al final solo necesitas una noche para cambiar tu vida, solo una. Y esa noche puede ser hoy si tienes el valor de no huir de ti mismo.